vamos a ver una plantilla o una calculadora para calcular el tiempo que duraría una sesión a la hora de dosificar ultrasonoterapia. Esta plantilla o esta calculadora la vamos a encontrar en ultrasonoterapia.com o también en electroterapia.com. Recordemos que las casillas con doble recuadro, con doble marco, son para modificar parámetros. Las de trazo sencillo solamente presentan datos. A la hora de dosificar ultrasonidos, nos vamos a basar en una fórmula que dice que el tiempo de la sesión en segundos es igual a la dosis que pretendemos depositar sobre el paciente, expresada en julios centímetro cuadrado, multiplicado por la superficie de la zona tratada del paciente, partido la potencia que ajustemos en vatios centímetro cuadrado. De momento nos saltamos esto por la superficie del cabezal y por un factor que sería del pulsado o del continuo, que podemos poner continuo o varias formas de pulsado. Y este factor lo vamos a expresar en una fracción. Aquí por defecto está 1 partido 1, es decir, estamos en continuo. ¿Qué es esto del inverso del factor del pulsado? Lógicamente, cuando hacemos una aplicación, por ejemplo, elegimos un medio, aquí se nos va a poner en un medio. Eso significa que, como vemos, el tiempo se ha disparado. Si lo ponemos en continuo y vemos el tiempo, son 280 segundos. Pero si nos ponemos en un medio, el tiempo se ha duplicado. ¿Por qué? Porque realmente al ponerlo en pulsado a un medio, al 50%, la eficacia se ha reducido en un 50%. De alguna manera sería interesante, que luego lo vamos a ver, compensar esa pérdida con un aumento de potencia y modificar ese aumento de potencia con el inverso de esta fracción. Si aquí hemos puesto un medio, aquí tendríamos que poner 2 partido 1. Pero luego esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Si hiciéramos modificaciones en el inverso y pusiéramos 2 partido 1, vemos que en teoría tendríamos que subir la potencia a 3 vatios centímetro cuadrado en lugar de dejarlo en 1,5. Y si subiéramos la potencia, volvíamos a recuperar el tiempo de inicio. O sea que el tema de dosificar ultrasonidos no es sencillo, no es simple. Debiéramos de compensar esto. Y si no lo compensamos, hay que compensarlo con el tiempo. Aquí abajo tenemos otra fórmula, que es la que nos convierte los segundos en minutos, pero a la vez, como las aplicaciones de ultrasonoterapia suelen implicar una cierta pérdida de eficacia, debiéramos compensar en este tiempo pues con un 10%, sumarle un 5, un 10, un 15, un 20, y esto es un poco subjetivo porque va a depender de la valoración que hagamos a la hora de considerar si hemos hecho muy bien la aplicación, si hay un porcentaje importante de pérdidas o si es un porcentaje de pérdidas muy reducido. Entonces, si nosotros cambiamos, en lugar de poner 30 julios centímetro cuadrado, pues vamos a poner, por ejemplo, 50 julios, vemos que el tiempo en segundos y en tiempo en minutos se ha disparado, aumenta. Si la superficie también la aumentáramos, que no es conveniente pasar de 100 centímetros cuadrados, vemos que también el tiempo aumenta. Pero si la potencia la aumentamos, por ejemplo, a 2 vatios centímetro cuadrado, el tiempo vuelve a reducirse. Si en lugar de ponerlo en pulsado, lo ponemos en continuo, pero también tendríamos que compensar esto en 1 partido 1, entonces el tiempo se reduce, y si lo ponemos en pulsado, el tiempo aumenta. Aquí hemos cambiado de plantilla, aunque no lo parezca. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Pues está en que antes el inverso
del pulsado lo teníamos que modificar manualmente, pero ahora si ponemos por ejemplo un medio nos va a poner el inverso, nos lo va a corregir y el factor de pulsado también. Y ahora nos va a indicar la potencia teórica que tendríamos que poner para que el tiempo siempre se conservara en el mismo valor. Si modificamos la dosis, si ponemos por ejemplo 40, vemos que el tiempo sí se modifica, pero partiendo de este tiempo, ahora las modificaciones en pulsado, en los distintos pulsados y en continuo, siempre se mantiene lo mismo. Pongamos atención a lo que ocurre con la potencia teórica que tendríamos que aplicar. Lo que ocurre es que en la práctica esto muchas veces no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque los equipos de ultrasonoterapia como máximo en pulsado suelen tener 3 vatios centímetro cuadrado. Entonces si yo fuerzo la situación a ponerla en un quinto, me sale que tendría que poner 7,5 vatios centímetro cuadrado y no lo puedo poner. Luego, esta plantilla lo que hace es que nos modifica automáticamente el factor de pulsado y el inverso de factor de pulsado a la vez. Y nos dice la potencia teórica que deberíamos aplicar. Aprendemos con esto que cuando el pulsado lo reducimos a porcentajes muy bajos, por ejemplo a un 10%, se nos dispara la potencia teórica que tendríamos que aplicar y que no es práctico, en la realidad no lo debiéramos hacer. Y si trabajamos con pulsado, debiéramos trabajar con porcentajes bastante altos, con el 66%, con el 50%, que ya nos pondría en el límite teórico. Cuando trabajemos con pulsado, debemos de considerar si merece o no merece la pena, porque el pulsado que reduce la potencia a porcentajes muy bajos no compensa, no es interesante. Estas son cuestiones sobre las que tenemos que meditar y pensar un poco en cómo aplicar los ultrasonidos con la debida eficacia y precisión.